Día después de la goleada que sufrió el Atlético de Madrid por culpa del campeón de la UEFA Champions League, el campeón de Europa, el Paris Saint-Germain. Un Atlético de Madrid que quiero ver si ha puesto excusas. Ayer estábamos esperando a ver qué decía Diego Simeone. Por cierto, Simeone no estuvo hoy en el entrenamiento del equipo colchonero, en ese entrenamiento de recuperación. Tampoco estuvieron 3 jugadores, pero no se asusten, es que estuvieron presentes en Portland, donde quedan los headquarters de la marca oficial que patrocina al Atlético de Madrid, y se ausentaron por este acto promocional, pero todo está bien. ¿Qué dijo el Cholo, José? Normal, como siempre, hablando del árbitro, que por cierto, muy bien el VAR, ese gol no debió de contar, hay una falta clara de Coque, clara, pero por el favor, de Julián Álvarez. No hay ni lugar para el debate, sí, sobre Doué. Después, muy buena la definición de Julián, habló también del calor, que tiene razón, también lo dijo Luis Enrique, pero esa no puede ser una excusa. Aquí el principal responsable es Diego Pablo Simeone. Arranca una nueva temporada, momento de renovar ilusiones, el hincha dice, este es mi año. Primer partido y el Paris Saint-Germain los puso en su lugar. Y encima, Simeone después de un mal año no cambia sus formas. En ningún momento asume ese rol protagónico, es un equipo que no tiene la pelota. Lo hablábamos ayer, Caro, la primera pelota que toca el Atlético de Madrid en el área del Paris Saint-Germain fue en tiempo de compensación del primer tiempo, el remate de Griezmann. Y en la transición, gol de Vitinha, y ahí se acabó el partido. Tuvo la suerte que por el calor que hablaba Simeone, en el segundo tiempo el Paris Saint-Germain sacó un poquito el acelerador. Si no, en lugar de 4, quizás se comían 7. Hay una declaración todavía para mí más absurda de Simeone. Absurda y alarmante. Debería ser alarmante, pero él tiene una carta abierta en el Atlético de Madrid para hacer lo que quiera hacer, para decir lo que quiera decir, y no hay ninguna consecuencia, ninguna contraloría a las cosas que haga y diga Diego Pablo Simeone. Lo del calor lo dijo él, lo dijo Llorente, lo dijo Luis Enrique, y tienen razón. Yo no sé si FIFA está considerando seriamente, no sé si ya están anunciados los horarios de los partidos para el Mundial, creo que no, pero se tendrá que pensar 2 veces. Yo sé que la televisión en Europa es importante, pero es importante también el rendimiento de los jugadores, número 1. Pero Simeone después tira la siguiente. A Luis Enrique en el mercado de invierno le trajeron a un extremo de 75 millones de euros. En alusión a Kwicha Kvaratskhelia, que fue valiosísimo. Sí. Dio las 2 asistencias de la temporada del Paris Saint-Germain, titular inamovible, decisivo, y que además dio un gran partido también. Las 2 asistencias a los 2 primeros goles. Quejándose de que a él no le traen nada. No le traen refuerzos. Tal vez se le olvidó que el fichaje de Julián Álvarez vale hasta 90 millones de euros. Y que Tal vez se le olvidó 2 millones del que invierno. a Sorloth se lo trajeron por 27 millones de euros. Que le trajeron a Lenormand. Que le trajeron a Conor Gallagher. Y no los ponían a jugar juntos. Entonces, Simeone, yo sé que es una deidad en el Atlético de Madrid. Hay un antes y un después de Simeone en el Atlético de Madrid. Merece una estatua afuera del Metropolitano. Ese es inobjetable. Como inobjetable es que en las últimas 3 temporadas se ha quedado muy corto. Totalmente. Y el Atlético de Madrid es probablemente de la élite del fútbol el equipo más predecible del mundo. Pero es que el Atlético de Madrid, y creo que a eso ha aceptado jugar Simeone, su meta no es ganar la Liga, su meta no es ganar la Copa, su meta es clasificarse a Europa. Y lo ha logrado el Cholo Simeone durante 13 temporadas de manera consecutiva. Él ha entrado en el juego, él sabe que no puede aspirar a que le construyan un equipo para ganar. Yo no sé si eso habla bien o mal del Cholo Simeone, pero le estás cumpliendo a tu jefe. Eso es conformista. Claro, la vara es ir a Europa, porque es la única forma que el Atlético de Madrid reciba el dinero que necesita para sostener la plantilla en la cual él es el técnico más caro. Que no se nos olvide eso. Bueno, pero él quisiera tener un equipo y una plantilla para ganar. Claro, pero en 2 de las últimas 5 Champions League, en una fue a la UEFA Europa League y en la otra no le alcanzó ni para la UEFA Europa League. Claro, pero por eso, o sea, a ver, la meta del Atlético de Madrid es entrar en Champions. Se entra en Champions, se pasa la fase de grupos, bueno, la antigua fase de grupos, se supera la fase de Liga y ya hay un muy buen dinero para el Atlético de Madrid. Esa es la meta, eso es lo que aspira la directiva que le paga el sueldo a Simeone. Perdón. Adelante. Lo que voy a decir, lo digo con todo el aprecio y el respeto que le tengo a Richard Mendy.
Ay, Dios mío. Prepárate. Ya me voy a buscar. El chaleco Pero- antibalas. Siento que estamos en la presencia de una víctima del brainwash del Cholo Simeone. ¿Cuál brainwash? Porque Simeone, Te lavaron el cerebro, Richard. Simeone, No, desde la plataforma, desde el discurso, y atención, pongan atención a los No le partidos del Atlético de Madrid, Ujú. el cuchillo entre los dientes. desde las actitudes, gestos, lenguaje corporal de Simeone, que cuando hay una jugada negativa, hablámosle a mi jugador. Cuando fueron eliminados por el Real Madrid, Salió a festejar. salió a festejar. Ay, sí. Sí, sí. Y en la rueda de prensa Ha sido se murió capaz la de risa. lavarle el cerebro a los aficionados del Atlético de Madrid, que el fanático viene de este concepto. El fanatismo es completamente irracional. Ujú. Sí, totalmente. No conoce de razón. Pero no entiendo, ya. Ya va, espérate, Tú que yo no soy conoces- fanático del Atlético. Por eso, tú conoces de razón y no eres fan del Atlético de Claro Madrid. que no. Y dije, No sí. puede ser posible que Simeone te haya convencido de que A mí la no me ha meta del Atlético convencido. de Madrid- Lo acabas de decir. No, él Estás diciendo no, que la meta no. del Atlético de Madrid es llegar a Europa. El equipo- Y lo dices convencido de más. Lo dices, Claro. pero no es, no, no Pero es no así. es que- No puede ser así. Permíteme. Te lavó el cerebro. El No, que Eso es ser no. positivo. Que no, chico. Mira, a ver, yo no te estoy diciendo que sea la meta del Cholo Simeone, es la meta del club, de la directiva. No el Cholo, la directiva. Se ha aprobado el Exhibit punto. A. Se ha aprobado el punto de Mauricio Pedrosa. Le Y no exigen digo más nada al respecto. ganar la liga. El Cholo ya les lavó el cerebro Le también. exigen al Cholo ganar la liga. Bueno. Le exigen al Cholo ganar la Los Champions. traigo al No. Mundial de Clubes de vuelta porque Llorente, sí, como decía José, alzó la voz, habló del sofocante calor, que le dolían hasta las uñas. Y bueno, eso lo dijo en zona mixta. Para algunos suena a excusas, para otros puede ser No, la claro, razón. claro. Pero lo cierto es que el Atlético de Madrid ya piensa en Seattle y ese será el próximo partido del equipo colchonero. Hablando del Mundial de Clubes, el primer partido de este torneo fue el que dio el Inter Miami, que empató en su presentación ante el Al-Ahly. Bueno, el domingo, Porto y Palmeiras también empataron sin goles. Entonces han dejado con vida al Inter de Lionel Messi en este grupo A del Mundial de Clubes. ¿Ah? ¿Qué les parece? En Miami pasa. Todos tienen un punto después de haberse presentado. A ver, ¿sabes quién dejó con vida al Inter Miami? ¿Quién? Los 3 goles que se perdió en 3 mano a mano el Al-Ahly. Eso es lo que dejó con vida al Inter Miami, el 0-0. Porto o Palmeiras agarran al Inter Miami. Bueno, el jueves 19 van contra Porto y el lunes 23 van contra Palmeiras. Y está agendado, valga la redundancia, en la agenda del Inter Miami ese partido del día 28 contra el Atlanta United, que ya es de MLS. O sea, como que los van a eliminar en la fase de grupo y luego continúan con el torneo. Me parece muy buena la calendarización de la liga. O sea, eso es previsible. Sí. Ya lo asumen, ya. ¿Qué pasa si clasifican? Bueno, se mueve el partido. Ah, ok. Claro, en el papel, en el partido inaugural, el Inter enfrentó al rival más flojito del grupo, digo en el Más papel. más Y accesible. ese rival flojito en el papel, después de los primeros 45 minutos, como dice Richard, convirtió a Ustari en figura. Sí. Ustari que encima atajó un penal. En el segundo tiempo cambió la dinámica porque Messi se puso al equipo al hombro. Otra gran exhibición individual de Leo Messi. Pero esto no es tenis, esto es fútbol. Y aquí Messi no está respaldado ni por un buen equipo ni por un entrenador. Un entrenador que llegó a ese puesto por la buena relación que tiene con Messi. Te van a Macherano, Macherano, Claro. Macherano dirigió a la selección sub-20 de Argentina. Ese es el único antecedente de Macherano como entrenador. En el sudamericano sub-20 no clasificó a la Copa del Mundo, pero como Indonesia no pudo albergar ese certamen, lo hizo Argentina. Y obviamente lo jugó Argentina y lo eliminó Nigeria. Nigeria en la ronda de octavos de final. ¿Y cuál es el premio? Dirigir al Inter Miami. Y lo vimos en ese partido. Sí. Un equipo que por la lateral derecha no defendía bien. O sea, yo viendo el partido me doy cuenta que por ahí lo atacaba el Al-Ahly siempre. de Falcao ¿Cómo era Macherano terrible. no se da cuenta? ¿Y quién escoge el refuerzo, Richard? Ah, no, Al él Uruguay. es el que decide cómo hacerlo. Exacto. Sí, hay muchos hinchas, especialmente del Barcelona, que no entienden cómo está jugando el Inter Miami y no el Barça.
A mí, o Porque sea, no para- hizo el mérito el Barça, yo sé, tampoco el Inter. pero en términos de Excelente, espectáculo, creo que el Barcelona nos pudiera haber, o nos pueda dar, pues, más No, el espectáculo, América. más fútbol. El América. Bueno, Mira pero que no, los no, Inter- claro. pero la puerta atrás. al América Hoy, por lo menos el le América dio hubiera- chance de hubiera- clasificar y no lo hizo. Leo. Bueno, está bien, pero el América, si hubiera tenido un piso parejo, si hubiera sido a ida y vuelta, si hubiera sido en un estadio en México, Hace muchos hubiera juntos. probablemente, bueno, estamos poniendo los contextos nada más, ¿no? El América hubiera metido más las manos que Inter Miami, hubiera metido más las manos que el Claro. AFC contra Chelsea. Y si mi abuelita Claramente. tuviera rueda, fuese una señora. Claro. Si tuviera otra cosa, sería mi abuelito. A ver, cierro contigo, Mauricio. Sí. ¿Qué dejó con vida a este Inter Miami que todavía puede ganar los dos siguientes y clasificarse? Ustari, su portero. Ujú. Ustari. Si no hubiera sido por Oscar Ustari, Los que mano a mano. Inter Miami, el penal, manos a manos. Yo sé que Inter Miami tuvo dos opciones en tiempo de compensación gracias al talento de Messi. Un cabezazo de Picó que ataja bien el arquero y después un tiro de Messi a segundo palo que saca bien el arquero Y el casi gol, ¿no? y el casi gol. Pero en el primer tiempo fue un baile. Fue un baile del equipo egipcio y si no hubiera sido por Oscar Ustari se comen 4. Muy bien. Bueno, allí está lo que dejó con vida al Inter de Miami, que todavía tiene, por supuesto, 2 partidos más en esta fase de grupos. Los queremos invitar a que no se pierdan este día martes lo que vamos a estar generando, ese contenido que tenemos, ese show en vivo después del partido entre Monterrey e Inter Milán. A ver, predicciones. Predicciones aquí en Caliente. Gana el Inter Milán 2-1. Empatan. Rayados 1, Inter de Milán 0. Muy bien. Ahí tenemos Está la... bien. No Se te lo convierte crees en- ni tú mismo. Ahí Que está saque la puerta de sol. invitación. El subcampeón de Europa, el Inter de Milán, contra los Rayados de Monterrey. Ahí estará Sergio Ramos en la cancha.